El popular segmento de las camionetas utilitarias continúa expandiéndose y ahora tenemos oportunidad de probar al más reciente participante en la popular marca japonesa Mazda, con una plataforma desarrollada originalmente con tracción posterior, motor de 6 cilindros en línea turbocargado, características que normalmente encontramos en productos alemanes. ¿Será que estos ya alcanzaron los niveles de las establecidas marcas europeas en este segmento? Yo soy Jaime Gabaldoni y esta es la Mazda CX-70 2025. Vamos a verla. Lo primero que me llama la atención es la forma en que se opera la transmisión. Tenemos que tirar a la derecha y luego hacia abajo. Me parece inteligente la forma en que han configurado eso, ¿saben? Porque muchas veces cuando están completamente en línea, desde P hasta D, a veces quiero poner R y me voy hasta P. Nos está dando un paso más. No me molesta. Primero hablemos sobre el razonamiento detrás del desarrollo del CX-70. Sé que existe alguna confusión porque no muchas personas entienden por qué desarrollar una versión del CX-90 con 2 filas de asientos. Para mí está bien claro. Es un público diferente. Es un público donde las familias, ya sea tienen una familia joven, es decir, un niño pequeño quizás, o una familia ya avanzada, donde los niños ya se fueron de la casa. Entonces ya no hay necesidad por tanto espacio. Con 5 espacios es más que suficiente. Tiene sentido para mí. En cuanto a la comodidad dentro de esta camioneta, no puedo pedir más. Está muy bien realizado. Han pensado en cada detalle. Ergonómicamente para el piloto tenemos muy bien ubicados ambos brazos. El volante se siente muy bien, es cómodo. La posición de manejo es ideal. Tenemos heads-up display, donde nos está mostrando la velocidad en que estamos andando ahora, así como el límite de velocidad. Por ahí leí también en los comentarios, decía gente que no se ofrecía heads-up display en esta camioneta. ¿Dónde están sacando su información ustedes, señores? En cuanto al desempeño, está a la par con lo que esperamos de los productos Mazda. Un buen balance entre sofisticación, lujo y deportividad, a pesar de ser un carro pesado. Vamos a cerrar el techo panorámico. Un solo toque. Ese también es un detalle que vale la pena mencionar. En cuanto a aceleración, miren que bien suena. 6 cilindros en línea. Camina muy bien y a alta velocidad, atravesando las curvas de manera bastante sólida. Definitivamente el sistema de tracción a las 4 ruedas colabora con ese tipo de sensación. Es un carro con el que me siento muy seguro. Estoy lo suficientemente elevado como para sentirme, sí, estoy en una utilitaria y estamos viendo lo que está ocurriendo alrededor. Los puntos ciegos son mínimos, además de los sistemas electrónicos que minimizan el riesgo de accidentes. En cuanto a su motorización, existen 2 alternativas. Tenemos el motor a combustión, un 6 cilindros en línea, turbocargado, 3.3 litros. La versión más económica puede producir hasta 280 caballos o 209 kilovatios o 332 libras-pie o 450 Nm de torque. Pero lo que estamos viendo hoy es una un poco más poderosa. Esta puede producir hasta 340 caballos, 254 kilovatios a 5.000 revoluciones, 369 libras-pie o 500 Nm a 4.000 revoluciones. El sistema turbo puede producir hasta 19.8 PSI. El ratio de compresión 12.0 a 1. Otra cosa que tenemos que mencionar es que este es lo que llaman un mild hybrid. Tiene una pequeña batería de litio de 44 voltios o 0.33 kWh. Puede producir unos 16 caballos y 113 libras-pie adicionales. Trabaja directamente con el motor a combustión, colaborando en la reducción de consumo de gasolina. Este puede producir entre 23 y 28 millas por galón. Esos son
entre 9.78 y 11.9 kilómetros por litro o entre 12.28 y 10.09 litros por cada 100 kilómetros. Teniendo en consideración que esta camioneta trae un tanque de gasolina de 18.5 galones o 70 litros, puede darnos un rango aproximado de entre 426 y 518 millas o entre 681 y 829 kilómetros. Por ahí he visto algunos reviewers diciendo que no existe ningún tipo de efecto positivo del sistema M-Hybrid Boost de Mazda para la reducción de consumo. Y no sé de dónde han sacado eso, porque definitivamente colabora, sobre todo cuando está el vehículo detenido y va a empezar a arrancar. Por otro lado, también ofrecen una versión plug-in hybrid, que esa la revisaremos en un video aparte. Debajo del capó, lo primero que llama la atención es este cobertor. Lo podemos abrir y cerrar fácilmente. Tiene su propio espacio. Esto estoy seguro que va a ayudar mucho a quienes le dan mantenimiento a la camioneta. La CX-70 tiene un gancho de 78.5 pulgadas o 1,99 m. Su altura, 68.2 pulgadas o 1,73 m. Y su distancia con el piso, 8.1 pulgadas o 21 centímetros. Por el frente, empezando por arriba, vemos cámaras y sensores, porque esta trae sistema de cruise control activo, parabrisas grande, el capó largo, esculpido de manera sencilla pero bien estilizado. Estas líneas que van directamente hacia la parrilla delantera, integrándose bastante bien. En la misma parrilla ya encontramos una textura premium. El paso de aire es bastante amplio. Al fondo encontramos una persiana que se abre y cierra dependiendo de la temperatura ideal que necesita la bahía del motor. El gran emblema de Mazda en el centro, detrás de este el sistema de radar que trabaja con el sistema de cruise control activo. Un poco más abajo, cámara de video delantera. La forma de la parrilla es la tradicional que encontramos en los productos de la marca japonesa. Sin embargo, este ha sido oscurecido. Y en los extremos, en un esfuerzo por integrarlos visualmente con el sistema de iluminación, han incluido los direccionales horizontales entre la parrilla y las unidades de iluminación principales, donde encontramos tecnología LED, tecnología de proyección. Estos ajustan el ángulo automáticamente para darte mejor iluminación mientras atraviesas las curvas. Bajando un poco, en las esquinas encontramos estas grandes unidades oscuras donde encontramos bien disimulados los sensores frontales. Además, el túnel que actúa como una cortina de aire alrededor de las ruedas. La textura es consistente con la que habíamos visto en la parrilla principal. Sin embargo, no encontramos pasos de aire para enfriar el sistema de frenos. Su parte posterior, quiero destacar algo. Fíjense en estos asientos. Miren lo gruesos que son. Ocupan un poco más del espacio normal, claro, pero ¿saben qué? Vale la pena, porque miren la cantidad de colchón que ofrecen. Son comodísimos. Podemos reclinarlos. Si nos sentamos en este, los materiales de los asientos están buenísimos. Cuero liso, cuero perforado, pero esta especie de alcántara se siente súper premium. Tenemos esta línea en el centro. No, es que realmente está mejorando mucho los acabados en las cabinas de estos carros. El apoyabrazo central es amplio, bien acolchado, con dos espacios útiles. La posición está buenísima, sobre todo cuando estoy reclinado. Puedo ir en viajes largos sin ningún problema. Los paneles de las puertas tienen este cobertor para bloquear el sol. Los materiales, los enchapes que están utilizando también van mejorando mucho. Los plásticos no son duros. En la parte superior tienen cierto colchón. Aquí tenemos esta especie de gamuza que está espectacular. Las costuras, el contraste con el gris oscuro. Muy buen trabajo, Mazda. No tendría ningún problema ir en viajes largos aquí en la parte posterior. El bolsillo al frente. Miren la cantidad de espacio que tengo. 4 dedos. Podemos adelantarlo y eso es para dar mayor capacidad, sin duda. Y teniendo en consideración al público que llega a este vehículo, son familias pequeñas, porque eso lo ha dejado bastante claro Mazda. Quizás familias donde sus hijos ya se fueron, pero quieren la utilidad de una utilitaria, una camioneta como esta. Yo creo que este tipo de detalles van a caer muy bien. El túnel central entre los dos ocupantes está presente, no es tan elevado como lo hemos visto en otros productos, quita un poquito de espacio, sí, pero no tanto. Vence aire acondicionado. Tenemos puertos USB del tipo C, además calefacción para los ocupantes posteriores, así como sus propios controles para el sistema de aire acondicionado. Muy hospitalario el espacio para la banca posterior, sistema de iluminación con tecnología LED. Muy buen espacio entre mi cabeza y el techo. Yo mido 1,80 m y tengo de distancia por lo menos 3 dedos. Por el lado,
Esta tiene un largo total de 200.8 pulgadas o 5 metros 10. Distancia entre ejes 122.8 pulgadas o 3 metros 12. Por el lado, muy similar a su hermana mayor, a la CX90. Algunas diferencias: el marco, el greenhouse alrededor de los vidrios completamente oscurecido, así como la parrilla superior, que sí, es funcional. Bajando un poco, encontramos los guardafangos, tanto delanteros como posteriores. Tienen cierto volumen. Tengamos en consideración algo. Esta plataforma fue diseñada originalmente para hacer una tracción posterior. Sin embargo, estas, las CX70 en todas sus versiones, ofrecen tracción a las 4 ruedas. Las ruedas que tenemos en esta unidad son de aleación de aluminio de 21 pulgadas, calzando neumáticos 275/45. El diseño de estas ruedas me encanta. Tiene la combinación de aluminio expuesto con un negro brillante, esmaltado. Se ve súper cool. Ofrece no solo un poco de elegancia, sino un toque de deportividad. En el eje posterior tenemos rotores de frenos ventilados de 13.8 pulgadas o 350 milímetros. Un poquito más al frente encontramos las manijas del mismo color exterior de este carro. Bajando un poco encontramos la sección del captador de luz, donde encontramos este elemento plástico oscuro. En la parte posterior dice Mazda. Lo define bastante bien y le da un toque premium. Si prestamos atención a algunos detalles, vemos en la parte interna de los guardafangos posteriores tenemos este material, absorbe el ruido, algo que no encontramos al frente, porque la mayor cantidad de ruido en los guardafangos ocurre en el eje posterior. En cuanto a cómo han definido el perfil de este carro, me gusta porque en la parte baja las puertas son muy largas y no las han cortado o dividido con volúmenes o líneas. Se ve bastante limpio. En cuanto a los vidrios, vemos que son bastante amplios, bastante altos. Del pilar B hacia atrás ha sido oscurecido. En cuanto a los espejos exteriores, son bastante amplios. Trae sistema de detección de puntos ciegos reflejado ahí y tenemos sistema de iluminación. Las direccionales están incrustados en este. Han sido esculpidos, sí, no demasiado. El tallo es corto y está integrado directamente a la puerta. El guardafangos delanteros ha sido decorado a través de este elemento que tiene un toque de cromo y dice Inline 6, refiriéndose al tipo de motor que trae. En el eje delantero encontramos rotores de frenos también ventilados, pero son un poco más pequeños comparándolos con los posteriores, 13.7 pulgadas o 347 milímetros de diámetro. Continuando con la dinámica del carro, la aceleración de 0 a 60 en menos de 6 segundos, teniendo en consideración que esta es una camioneta de 4.800 libras, que son aproximadamente 2.280 kilos. Es pesada. Sin embargo, se mueven bastante bien. La velocidad máxima la ha limitado a 130 millas por hora, que son aproximadamente 208 kilómetros por hora, más que suficiente. Estamos andando en autopistas. El ruido externo se filtra un poco a partir de cierta velocidad. Tenemos que tener en consideración que los neumáticos que tenemos ahora tienen perfil 45, es decir, son un poquito pequeños, sacrifican comodidad o silencio versus desempeño. En mi opinión, vale la pena. La combinación de materiales, de colores en el interior, se siente una cabina de lujo. Mazda sigue escalando los peldaños, acercándose peligrosamente a los productos de lujo europeos. Si yo tapara todos los emblemas dentro de la cabina y cubriera alguno de los elementos tradicionales dentro de Mazda, estoy seguro que muchos pensarían que están en un producto europeo de lujo. Por el frente, las puertas mantienen el mismo tipo de materiales que habíamos visto en la banca posterior, es decir, plásticos blandos en la parte superior, los enchapes se ven muy bien. Este material tipo gamuza se siente increíble. Espacios útiles en la parte baja para botellas grandes, los botones, los mismos que hemos encontrado en otros productos de Mazda, es decir, esos plásticos con un detalle en cromo, se ven bastante bien. Los asientos, buenísimos. Tenemos cuero liso, con costuras, cuero perforado, esta especie de gamuza alcántara está increíble. Y la línea central negra, consistente con lo que habíamos visto atrás. Los apoyos laterales sí existen, pero tienen suficiente colchón, no son demasiado gruesos. Los ajustes eléctricos para la banca horizontal, banca vertical, apoyos lumbares. Al lado izquierdo de la columna de dirección encontramos dos memorias para el asiento. Podemos abrir la compuerta con un solo toque. Vamos a ver si podemos cerrarla. Sí. Mantenemos presionando un par de segundos y cierra solo. En la parte superior tenemos un poco más de botonería, el sistema de control de tracción, los sensores en la parte posterior y aquí más de este material que habíamos visto alrededor de todo el vehículo. Sin duda esto eleva el nivel.
de la cabina en este carro. Para encenderlo tenemos el botón de encendido aquí al lado derecho del panel de instrumentos. Las animaciones se ven muy bien, muy dinámicas, y ya cuando aparecen los instrumentos es una pantalla totalmente digital donde están simulando indicadores analógicos. A la izquierda el tacómetro, la zona roja en 6.250 revoluciones, el velocímetro marca hasta 160 millas por hora. A la derecha nivel de temperatura del refrigerante y a la derecha el nivel de gasolina. El volante completamente redondo, muy elegante, y lo digo por diferentes razones. Primero, las aspas son delgadas. Ahí han alojado los botones para controlar el sistema de cruise control activo, sistema de audio y diferente información que presenta frente al conductor. Sin embargo, lo que más me llama la atención es el doble tono en el volante. Esto lo hemos visto en vehículos de super lujo y lo estamos viendo en este Mazda. Ajustes eléctricos para el volante, tanto vertical como telescópico. La integración entre los paneles está muy bien realizada. Todo está alineado. La parte superior, vente de aire acondicionado vertical en un ángulo, se ve bastante dinámico, se ve bastante espacioso. A la derecha encontramos el panel de infoentretenimiento 12.3 pulgadas. Este trabaja con Apple CarPlay y Android Auto. Cuando estás utilizando estos, funciona con comandos touch. Cuando no estás utilizándolo, tienes que utilizar el rotor y los botones que tenemos aquí en la consola central. Un estilo muy europeo. Más de este material, alcántara. Está buenísimo, buenísimo. ¿Sabes a qué me recuerda? A estas casacas, chamarras elegantes. Bajando un poco más tenemos los vents de aire acondicionado horizontales, muy bien alineados con la pantalla, así como el espacio donde han ubicado los controles para el sistema de aire acondicionado. Controlan dos zonas al frente y, como hemos visto, atrás también tienen sus propios controles. Bastante saturado en cuestiones de botonería, a mí no me molesta. O sea, no están yéndose hacia una cabina minimalista como hemos visto otros productos. Un poco más abajo tenemos cargador inalámbrico para el teléfono móvil. Aquí tenemos una perilla con la que controlamos los modos de manejo: Sport, Normal, Off-Road. Y las animaciones que aparecen con cada una de ellas se ve bien chévere. Bajando otro poco tenemos la palanca para controlar la transmisión automática de 8 velocidades y además tenemos paletas detrás del volante. La palanca como tal me parece que es bastante refinada, la forma en que la han construido y los materiales que están utilizando. Al lado izquierdo tenemos un botón para el Hill Descent Control, otro más, y nos muestra las diferentes cámaras de 360 grados alrededor de todo el vehículo. Tenemos opción, sí, de cambiar algunas de las tomas. Al lado derecho tenemos una compuerta. Si la presionamos encontramos dos puestos para vasos, botellas. Otro poco más abajo tenemos los controles, ya los mencionamos, freno de emergencia eléctrico. Sin embargo, no han liberado espacios en la parte baja. Lo que sí encuentro son colchones para las rodillas. El apoyabrazo central es amplio, dividido en dos partes. Puedes abrir uno por uno independientemente. El espacio no es mayor, lo que sí encontramos son dos puertos USB del tipo C. Los asientos, qué lindos son. No me canso de decirlo porque de verdad estos asientos no solo están lindos, sino son muy cómodos. Vemos la integración entre los paneles, también muy bien realizada, así como lo hemos encontrado aquí al lado del piloto. Y este material, Dios mío. La guantera, amplia. El espejo central no lleva marco. No está conectado a una cámara de video posterior. Tenemos espacio para guardar los lentes, los anteojos. Techo panorámico equipado en esta unidad. Por ahí leí, decían que no ofrecían techo panorámico. La gente tiene que dejar de creer todo lo que ve en internet, en TikTok, ¿eh? Porque sí está disponible. El tapasol bastante largo, tiene su propio sistema de iluminación con tecnología LED. Podemos ampliarlo. La bocina. Las cifras oficiales arrojan que la CX-70 puede remolcar hasta 5.000 libras o 2.268 kilos. Su parte posterior, empezando por arriba, tenemos la antena tipo aleta dorsal, muy bajita, muy chata. En el techo encontramos dos líneas paralelas a los rieles que dirigen un poco de aire hacia el alerón posterior, que ha sido decorado con una sección negra tipo piano black. En el centro encontramos la luz de freno horizontal integrada en ella misma. No han conseguido disimular o esconder el limpiaparabrisas posterior. A los lados encontramos estas pequeñas extensiones de plástico, no muy pronunciadas como lo hemos visto en otros productos. El vidrio posterior ha sido completamente oscurecido. Bajando un poco, la compuerta, decorada principalmente a través del sistema de iluminación
Estos faros me recuerdan muchísimo a los que he visto en BMW, ¿no les parece? Traen tecnología LED, se extienden bastante hacia el centro del vehículo. Se ve muy bien. En el centro, el emblema de Mazda en cromo. Bajando otro poco, tenemos en las esquinas estas secciones oscuras, con la misma textura que habíamos encontrado de frente. Es decir, encontramos cierta consistencia al frente y atrás. Vemos alojadas en esta no solo los sensores, sino también el reflector. Bajando un poco, en el centro encontramos el difusor central. Tiene unas aletas verticales, dándole un poco de deportividad. Recordemos, es Mazda, tiene que tener ese tipo de personalidad. En cuanto a su espacio de carga, detrás de la segunda banca de asientos ofrece 40 pies cúbicos o 1.132 litros. Si las plegamos, maximizamos el espacio útil hasta 75 pies cúbicos o 2.123 litros. Esta es una de las diferencias más importantes con su hermana mayor, la CX-90. Para la CX-70 han eliminado esa tercera fila de asientos, ampliando el espacio de carga, sin duda, y ampliando también la capacidad, el espacio útil debajo del piso, el cual se puede quitar fácilmente simplemente jalando el piso. No sé por qué he escuchado otros reviewers que dicen que no es fácil de hacer. Simplemente jalas. Y el espacio que tenemos acá está aislado del interior. Eso quiere decir que nos están dando un espacio para llevar cosas sucias sin tener el riesgo de ensuciar la fibra de buena calidad que está por fuera. Debajo de este panel, también bastante fácil de quitar, encontramos la rueda de repuesto. El tamaño es más compacta que la que tenemos ahora mismo en el vehículo. Dentro de ella encontramos el subwoofer del sistema de audio Bose. Si vemos los detalles, encontramos los ganchos con los que podemos llevar las bolsas del súper sin que las cosas estén rebotando. Tenemos un tomacorriente redondo, un tomacorriente casero de 120 voltios, 150 watts. Al otro lado, sistema de iluminación con tecnología LED. Tenemos dos botones con los que plegamos la segunda banca de asientos en dos secciones, derecha, izquierda. Una vez plegadas encontramos un espacio bastante útil porque es completamente plano. A los lados tenemos un poco más de espacios y aquí a los extremos encontramos los espacios útiles que habíamos encontrado para la tercera banca de asientos. Ese es un tema de economías de escala. ¿Para qué incurrir a mayores costos para desarrollar la CX-70 si podemos ahorrar un poquito más y eso se transfiere en un precio más económico para el usuario? Para mí tiene mucho sentido. El cobertor lo podemos quitar, pero no encuentro un lugar especialmente diseñado para para mantenerlo asegurado cuando no lo usas. Bueno, yo creo que vale la pena darle una vuelta durante la noche. Los veo en un rato. Linda animación antes de encender el vehículo. Lo prendemos. Se despierta. Mantienen el diseño tradicional de los indicadores Mazda, así como las gráficas que tenemos en la pantalla de infoentretenimiento, que en mi opinión se ven un poco anticuadas ya. Podría mejorarlo. Entiendo que tratan de dar la mayor simplicidad posible y está bien los colores y todo eso. La iluminación dentro de la cabina no es muy exagerada. Eso también lo valoro. El heads-up display, me gusta mucho cómo lo han diseñado. No existe un marco, no hay ruido alrededor de la información que te está presentando. Lo que siento es que la transmisión es un poquito torpe, ¿sabes? Ándale en Sport. El sonido se siente bien. Una muy buena atmósfera dentro de la cabina, 100%. El sistema de iluminación también hace un gran trabajo, ¿no? Miren eso. Las luces altas proyectan hasta Lima. Y me gusta también cómo han ajustado las animaciones frente al piloto cuando está en modo Sport. Entonces lo ponemos en el modo Off-Road. ¿Ven? Ahí varía, claro. Cambia el diseño, más simpático. Pero vamos a dejarlo en Sport. ...0 a 60 en 5.7 segundos...
La velocidad máxima limitada a 130 millas por hora, es un poco menos de 210 kilómetros por hora. Algo que creo que deberían mejorar la transmisión, sin duda. Tenemos la puerta para la gasolina al lado izquierdo. No necesitamos gasolina, pero igual este consume entre 23 y 29 millas por galón más o menos. Tanque de gasolina de 19 galones o 70 litros. Autonomía de 426 mínimo según el fabricante en millas. O 680 en autopista. En kilómetros, esos son aproximadamente. Creo que el diseño le ha quedado muy bonito. Se ve muy bien. Buena presencia, buen porte. Pareciera un alemán, un BMW. Bueno, así que si estás en el mercado por una camioneta, 2 filas de asientos, confiable, elegante, con estilo europeo, deportiva, con motor de 6 cilindros en línea, turbo cargado, respetable consumo de combustible, tracción a las 4 ruedas, y tu presupuesto está entre $42.000 y $57.000, esta es una que tienes que considerar. Así que ahí la tuvieron, a la Mazda CX-70 2025. El precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión Preferred, la más económica, por $41.900. Luego está la Premium por $47.355, Premium Plus por $50.355, es Premium por $53.905 y esta, la tope de gama, es Premium Plus por $57.405. Entre sus competidores directos tenemos al Honda Passport, Lexus RX, Chevrolet Blazer, Lincoln Nautilus, Volvo XC60, Buick Envision, Acura RDX, BMW X5, Volkswagen Atlas Cross Sport, Jeep Grand Cherokee, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento. Quiero mandar un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Si no fuera por ustedes, no podríamos estar haciendo esto. ¿Te gustó este video? Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldoni. Los veo muy pronto. No se mueran.